el Uruguay primero tenemos una tradición de 100 años de un laicismo muy consistente, ¿no? O sea, hubo a principios del siglo XX un intento de descristianizar el país que fue exitoso, la verdad es que sí. Eso llegó a toda la sociedad, pero de un modo muy fuerte a los sectores más populares. Diferente de lo que ha pasado en los otros países de América Latina. Pongo algunos ejemplos. Hace más de 100 años se sacaron todos los crucifijos y signos religiosos de todos los lugares públicos. Hace más de 100 años que los presidentes y todos los demás no juran sobre los evangelios, que la Iglesia se separó del Estado, que se aprobó el divorcio en 1905, y así podríamos seguir. Y sobre todo lo más característico que ayuda a captar esto es nuestro calendario, es decir, en nuestras fiestas de origen religioso tienen nombre laico. Navidad se llama oficialmente Día de la Familia. El Día de la Inmaculada ahora ya no es más feriado, pero se llamó Día de las Playas, el Día de Reyes, Día del Niño y sobre todo la Semana Santa, Semana de Turismo. Y sobre todo se había dado libre toda la semana justamente para fomentar que la gente se fuera y no participara en la vida celebrativa. O sea, eso marcó mucho la realidad uruguaya. ¿Qué es lo que pasa? Que el católico uruguayo no lo es por tradición, no digo que no lo sean todos, pero el católico que está en la iglesia y participa tiene mucho de opción personal y eso es muy bueno. Después el hecho de estar lejos del Estado, digamos así, o en veredas muy separadas, ha ayudado a que la iglesia sea muy libre. Eso tiene su complejidad. Por ejemplo, nuestro ejército no tiene capellanes, nuestra policía tampoco, pero al mismo tiempo le ha dado libertad, sobre todo en momentos difíciles que nuestros países han vivido. O sea que, podríamos decir, es una religiosidad donde los católicos que participan de la vida de la iglesia tienen una opción muy concreta, personal, hecha. Después hay una cierta religiosidad popular que no llega a toda la gente, pero hay manifestaciones de religiosidad popular, pocas y ligadas a algunas fechas especiales, a la Virgen del Verdún, a la Gruta de Lourdes, menos, pero también a San Cayetano, San Pancracio. Bien, pero son manifestaciones pequeñas si uno las compara, por ejemplo, con lo que pasa en Buenos Aires. Nosotros estamos trabajando fuertemente desde hace 3-4 años en lo que llamamos programas evangelizadores. Los llamamos programas para no hablar de un proyecto que tiene una cantidad de elementos, pero que después llevarlo a la práctica cuesta. Entonces, programas son como algo más sencillo, más a la mano. Y esto ha provocado en Montevideo, una renovación en la vida de la iglesia y un estar presente la iglesia entre la gente, más, si se quiere, iglesia en salida, como dice el Papa Francisco. Estos programas han tenido que ver con la formación de agentes pastorales, con tener las iglesias, los templos, más horas, las puertas abiertas, que supone un esfuerzo económico, porque hoy tener un templo abierto, si no tenés a alguien que cuide, es un desastre. Con un programa que hemos llamado Navidad con Jesús, es decir, en el tiempo de Navidad, ahora ya a partir del 30 de noviembre, hay una serie de 5 puntos que hemos trabajado y que han tenido mucha resonancia, incluso pública. Poner en las casas una balconera, llamamos un cartel, por decir de algún modo, con el pesebre. Eso fue una gran novedad aquí. Una oración que repartimos para que se hagan las familias en Navidad. Mucha gente ha dicho es la primera vez que en casa rezamos juntos. Hacer la novena de la Inmaculada, entonces el Rosario de la Aurora en 4 puntos de la ciudad. Hacer un gesto solidario, comunitario o familiar. Llevar los niños Jesús a bendecir. Bien, eso es un programa, Navidad con Jesús. Y después el tema del Ministerio de Música, una cosa que para nosotros ha sido muy importante, es descubrir que nuestros hermanos evangélicos, y en ese campo hay una variedad enorme de situaciones,
desde iglesias evangélicas que son hermosas, que hacen mucho bien, a grupos ya más complejos, digamos. Bueno, la música es muy importante. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros, Iglesia Católica, con la tradición musical que hay, no tengamos hoy un ministerio de música? Entonces, iniciamos el Ministerio de Música, que ha aportado bastante, y después toda una renovación de la comunicación social. La comunicación a nivel de un canal web que tenemos, de las páginas web, y también el impulso de la radio de la arquidiócesis. O sea, todo eso forma un conjunto medio desordenado, lo he explicado, de querer revertir. Es decir, en el Uruguay la iglesia es minoría, en el sentido que estamos en el 40% la adhesión dicha a la Iglesia Católica. Bueno, seamos una minoría activa, presente, actuante, y no achicada, temerosa y que se va empequeñeciendo. La Iglesia en el Uruguay está presente con la enseñanza desde los planes, que ahí sí hay colaboración Iglesia-Estado desde hace años en los sectores sociales más vulnerables, hasta la universidad. La Iglesia tiene muchas obras sociales, el tema es cómo llegamos con el anuncio explícito de Jesucristo. Ese es el gran desafío de nuestra Iglesia. Ahí están los programas evangelizadores que hicimos y ahora estamos embarcados en un programa misionero, Jacinto Vera, que va a tener su centro, digamos, en una misión que vamos a hacer en el tiempo pascual del año que viene, que se llama Misión Casa de Todos. O sea, tratar de decir, la Iglesia es casa de puertas abiertas y está invitando a todos a acercarse, sobre todo a aquellos católicos que se han alejado de la práctica de la fe. Hay muchos papás y mamás que tuvieron catequesis en su infancia, que tienen un buen recuerdo de lo vivido, pero que no mandan a sus hijos a catequesis. Entonces, a ellos queremos dirigirnos y decirle, bueno, los estamos esperando, pero también queremos ir a ustedes, queremos, como nos ha enseñado el Papa, escuchar, hacernos prójimo, testimoniar. Encontramos realidades juveniles muy diversas que tienen que ver, por un lado, con la situación económico-social y, por otro lado, también desde el punto de vista de la fe, con la dimensión pastoral o la opción de fe. Nosotros encontramos en Uruguay chicos que tienen miles de oportunidades y cuya dificultad es, bueno, entre tantas opciones, ¿cuál elijo? La gente que tiene un nivel cultural alto, socioeconómico alto, y jóvenes que el horizonte termina en la esquina de su asentamiento, como decimos hoy aquí, de su villa, y donde, bueno, los horizontes son limitados y el problema que tienen es no tengo opciones. O sea, entre estos dos tipos de jóvenes, bueno, hay una, digamos, variedad muy grande. Y bueno, y ahí nosotros encontramos que a nivel socioeconómico alto hay un grupo de jóvenes muy fuerte, consolidado en la Iglesia, y sin embargo nos cuesta llegar al nivel socioeconómico más popular. Hay obras educativas, hay obras sociales, pero la dimensión religiosa medio se nos escapa. Si nosotros hablamos complicado, el lenguaje eclesiástico suena a chino básico, por decir así, imposible que los jóvenes lleguen. Si, por ejemplo, la dimensión musical no es tenida en cuenta, bueno, los jóvenes, la música es muy importante en la vida de ellos. Y después creo que en la dimensión más específicamente religiosa, también los jóvenes de hoy no son los de hace 20 años, dirían no son los de hace 10 años. Entonces hay una dimensión más espiritual, religiosa, que la que tenían los jóvenes de hace un tiempo. Creo que esto hay que saberlo captar y saber entonces dar los elementos que ayuden a acercar los jóvenes a Cristo, porque el fin no es que vengan a la iglesia, el fin es que se encuentren con Cristo, que es el que puede realmente transformar sus vidas. El Papa hizo en la homilía final del sínodo un resumen estupendo a partir del tema del ciego de Jericó. El Papa habló de que hay que escuchar como Jesús escuchó al ciego, y la Iglesia se ha puesto a la escucha de los jóvenes. Eso es muy importante, fundamental.
no es solamente nosotros vamos a decirles qué, sino vamos a escucharlos, a ver qué piensan, qué sienten, qué les pasa. Segundo es hacerse prójimo, y ahí viene toda una dimensión que en el sínodo se ha insistido mucho, que es el acompañar a los jóvenes, estar cerca. Lo otro es el testimoniar la alegría de la vida cristiana, testimoniar a Jesús resucitado. Yo creo que en el sínodo hay una palabra clave que tiene que ver con la misma palabra sínodo, sinodalidad, que suena medio raro, pero que la traducción es caminar juntos. Entonces yo creo que, ¿qué es lo que propone el sínodo a toda la iglesia? Caminemos junto con los jóvenes, escuchándolos, haciéndonos prójimos, acompañando y testimoniando a Jesús. Siempre con el Papa es un encuentro cordialísimo y bueno, en el sínodo compartimos varios momentos. Yo trato tampoco de no, digamos, hay otros obispos que de repente tienen menos oportunidades, los cardenales, quiérase que no, siempre tenemos alguna posibilidad mayor de contacto porque integramos congregaciones romanas, porque entonces vamos a Roma y ahí tenemos encuentros con el Papa. Pero en lo personal siempre es muy cordial. Yo tuve una audiencia personal con el Papa en Santa Marta, que ahí se crea un ambiente, digamos, muy cercano. Y bueno, siempre el Papa también es muy bromista, siempre tiene alguna broma que hacer a los uruguayos por H o por B, ni que decir el tema mate, pero también, bueno, realidades. Este año el Papa nombró aquí 4 obispos, que para nosotros es muchísimo, 4 nuevos obispos en una provincia eclesiástica que son 10 diócesis. Entonces, de entrada, cuando me vio, me dijo, en Uruguay ya no saben qué hacer con tantos obispos. O sea, siempre hay una relación de cordialidad, simpatía y de cariño que uno siente del Papa hacia la iglesia uruguaya, porque el Papa la conoce y sabe que somos una iglesia pequeña, pobre y libre y que rema mucho, ¿no? La iglesia uruguaya ha tenido que remar mucho en su historia. Así que yo destacaría primero que nada eso. Y después también, bueno, el Papa es el guía y en el sínodo concretamente tuvo intervenciones muy, muy bonitas, muy hermosas. Yo citaba la de la homilía final que fue muy iluminadora. Yo iba, además de poder encontrarme con el Papa, que siempre es una alegría enorme, yo iba con un pedido, si se puede decir así, que es, nosotros tenemos un candidato a los altares, que es nuestro primer obispo del Uruguay, Monseñor Jacinto Vera. Estamos en este momento con un milagro que está a estudio allá en Roma. Bueno, no para que el Papa hiciera nada especial, sino para que lo tuviera en cuenta. Es una figura extraordinaria, si se quiere es el cura brochero obispo, digamos así, ¿no? O sea que es un hombre gaucho cercano que recorrió el Uruguay entero 3 veces en la época de 1860, o sea, sin caminos, cruzando ríos, pasando peligros, una figura extraordinaria. Bueno, ese fue un poco el pedido. Después yo le llevé al Papa un libro que escribimos este año sobre un recorrido de la iglesia en el Uruguay y le llevé alfajores de dulce de leche. Así que fue muy, muy bueno. La presencia cercana del Papa Francisco, tan a la mano, y por otro lado esa opción decidida por los pobres, los descartados, como él dice, creo que le ha dado a la Iglesia una presencia y una visibilidad muy importante y ha contribuido a acercar a mucha gente. Yo lo escucho así aquí. Entiendo que después puede haber en otros lugares o oposiciones. En nuestra iglesia, en el Uruguay, creo que es un factor muy positivo y me parece que en el mundo en general también.